Bueno, en este video que vamos a tratar de hacer, eh, digamos, breve, vamos a tratar de exponer las ideas que hay detrás de los conceptos de derivada covariante, transporte paralelo y geodésicas. Y algunas de las cuentas las vamos a mostrar, pero como siempre los detalles pues están en la bibliografía. Entonces la primera idea que vamos a explorar es la siguiente. Supóngase que tienen ustedes una superficie en R3 y que dentro de la superficie tienen una curva. Entonces, digamos que alfa está parametrizada por longitud de arco como de costumbre. Y en este caso ya sabemos que la aceleración de la curva en R3 está dada por la segunda derivada. Esta es la aceleración de la curva o qué tanto varía la dirección de la curva en R3. Ya habíamos mencionado en algún momento que el vector segunda derivada pues apunta hacia un cierto lado. Vamos a pensar que aquí está como hacia abajo de la superficie. Y entonces a este vector lo podemos descomponer en una parte tangente y una parte normal a la superficie. Entonces la proyección de este vector sobre el tangente nos mide qué tanto varía la curva o qué tanto varía la dirección de la curva visto desde la superficie, ¿no? Vamos a ponerle aquí visto desde la superficie. Y bueno, ya hemos mencionado antes que si esta variación es cero, pues entonces nuestra curva sería como lo más parecido a una recta, pero contenido en S. Entonces esta proyección le vamos a poner un nombre. Definición. Vamos a ponerle la siguiente notación a la proyección de esto sobre el tangente. Bueno, sobre el tangente en cada punto, ¿no? Y a esta cosa le vamos a llamar la derivada covariante de la curva. Vamos a aprovechar aquí y vamos a poner de una vez, aunque vamos a estudiarlos después con un poco más de calma, a las geodésicas. Vamos a decir que una curva alfa contenida en S es una geodésica de S. Si y solo si la derivada covariante de... perdón, acá abajo me faltó una prima que es importante. Si, solo si la
derivada covariante en cada punto es igual a 0. Un rápido ejemplo, si ustedes toman la esfera y toman uno de los llamados círculos máximos, por ejemplo el ecuador, entonces digamos que lo recorremos en este sentido. Si está parametrizada por longitud de arco esta curva, entonces el vector normal siempre va a apuntar hacia el centro de este círculo, pero ese es justamente el centro de la esfera también, y por lo tanto su proyección sobre el tangente es 0. Entonces un círculo máximo siempre va a ser una geodésica en el círculo, en la esfera, y observen por ejemplo que un paralelo que no sea un círculo máximo pues va a cumplir esta propiedad también de que si la parametrizamos por longitud de arco, su vector normal apunta hacia el centro del círculo, pero observen que en este caso la proyección sobre el tangente es diferente de 0. Si quieren, véanlo en este punto de acá, en este. La proyección sobre el tangente pues sería justamente este vectorcito que es diferente de 0. Entonces esta curva no sería geodésica. Ahora, si bien esta idea de derivada covariante se utiliza mucho para las geodésicas, para el estudio de las geodésicas, y es decir, para el estudio de la variación del vector tangente, esta idea se puede extender a otros campos. Vamos a ponerlo por aquí. Supónganse de nuevo que tienen ustedes su superficie en R3, nuestra curva alfa, pero que por alguna razón les interesa otro campo diferente del vector velocidad definido sobre la curva. ¿Sí? Para fijar ideas, piensen que W denota a dicho campo. Vamos a decir que es un campo vectorial tangente a S en los puntos de la curva. Entonces nuestra curva está parametrizada por un cierto intervalo. Y entonces estamos pidiendo que en cada punto este W de t sea tangente a la superficie, ¿no? Esto para todo t. Entonces aquí en la figura, digamos, si este es alfa de t, pues el de arriba sería su W de t correspondiente. Entonces piensen que pues el caso es es justamente el de alfa prima, pero digamos, es un caso bastante particular. Entonces, de nuevo, podemos nosotros tomar nuestro campo, derivarlo con respecto de t. Eso me va a dar un nuevo campo a lo largo de la curva. Y esto vamos a fijarnos en su componente tangente a la superficie. Esto se va a llamar también la derivada covariante de W. ¿Sí? Por cierto, déjenme ver qué puse antes. Es la derivada covariante de alfa prima. También aquí abajo me faltó el alfa prima. Muy bien.
Por el momento nos vamos a fijar más en el campo W igual a alfa prima de t, pero vamos a utilizar esta idea de los campos de manera más general para definir lo que es un campo paralelo. Entonces vamos a decir que un campo W de estos, definido a lo largo de la curva, es un campo paralelo también a lo largo de la curva, si y solo si su derivada covariante es cero, idénticamente cero. Es decir, una curva alfa es una geodésica de nuestra superficie si solo si el campo vectorial alfa prima es un campo paralelo a lo largo de alfa. Digo, y pues vamos a utilizar esta nomenclatura de los campos paralelos para mostrar, digamos, la existencia de las geodésicas y, bueno, también en particular de los campos paralelos. Para esto, consideramos nuestra curva y un campo tangente a S a lo largo de la curva. Y bueno, supongamos que la curva está contenida en la imagen de una parametrización para poner todo esto en coordenadas. Una parametrización de un abierto de S. Y bueno, como el campo, perdón, aquí voy a terminar la idea, que contiene a la imagen de alfa. Ya. Entonces ahora sí, como el campo es tangente en cada punto nosotros podemos escribir a W como una combinación lineal de la base pues formada por las parciales, donde en este caso A y B son funciones de t, porque W pues es una función que depende de t, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues podemos derivar esta expresión. Aquí vamos a poner la derivada de phi u con respecto de t más la derivada de a con respecto de t phi u más lo correspondiente para phi b. Pero aquí en estas expresiones podemos usar pues regla de la cadena, ¿no? Por ejemplo, la derivada de phi u con respecto de t pues va a ser la derivada ¿de qué? De u
con respecto de t, phi u más la derivada de b con respecto de t, phi bu. ¿Sí? Esto es por la regla de la cadena y lo análogo a esto en el caso de phi b. Donde, bueno, tal vez yo debería decir lo siguiente, para nada más recordar que alfa, estoy pensando que es una curva contenida en la imagen de la parametrización, por lo tanto se puede escribir como, vamos a ponerle aquí la t, alfa de t igual a phi de u de t, b de t, es decir, las coordenadas u y b son funciones de t y por lo tanto puedo escribir sus derivadas como las escribí arriba. Bueno, entonces estas segundas parciales, si se acuerdan, las escribíamos en términos de la base de R3, phi u, phi b y el vector normal. Para calcular la derivada covariante, pues lo que tendríamos que hacer es recuperar esas expresiones y sustituirlas en la expresión que está aquí abajo. Ajá. Entonces, esa expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, escribiendo las segundas parciales en términos de u y b, en términos de phi u, phi b y n, y tomando la parte tangente porque esa es la derivada covariante. Bueno, me queda una expresión un poquito larga, entonces me voy a pasar a la siguiente pizarra. Entonces la voy a escribir. Me va a quedar una expresión en términos de phi u y phi b. La derivada de u con respecto del t más 1, 2, 1 me están faltando gamma 1, 2 y 1. Bueno, como se han de imaginar, nada más le estoy copiando de por ahí. De hecho, le estoy copiando del libro. Más una expresión parecida para ay, perdón, aquí era A, X, B. Bueno, aquí es una expresión parecida, nada más cambian los índices de los símbolos de Christoffel, los índices superiores. Aquí esto lo puedo hacer un poquitito más rápido. ¿Sí? Ahí, pero no estaban viendo nada, entonces ahora sí ya. Creo que debía escribir esta expresión. Aquí es de B de T y aquí en esta es de U de T. Ok. Ya. Creo que esa expresión la debía escribir antes. Bueno, en fin. Entonces, esa es la expresión en coordenadas para la derivada covariante. Ahora observen que si por ejemplo yo quiero que el campo W sea paralelo a lo largo de alfa,
pues eso me va a implicar, pues bueno, que esto es 0, pero entonces la expresión de arriba es 0 y eso nos dice como phi u y phi b son linealmente independientes, pues que cada uno de los coeficientes estos largos es igual a 0. Te lo voy a poner mejor con palabras, cada uno de los coeficientes, para no copiar toda la expresión. Y entonces, pues bueno, lo que quisiera que vieran es que esto me da una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales para A y B, ¿no? Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. Y la otra cosa que es importante es que observen que este sistema es lineal en A y B. ¿Y por qué me interesa destacar esto de que sea lineal? Pues porque ustedes recordarán de sus cursos de ecuaciones diferenciales que un sistema lineal tiene una única solución para todo tiempo, dependiendo de las condiciones iniciales. ¿Sí? Vamos a poner eso. Dadas unas condiciones iniciales, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Vamos a ponerle aquí A en T0 y B en T0. Existe una única solución del sistema. Una única solución de la forma A de T, B de T del sistema. Ahora eso en términos geométricos, ¿qué nos dice? Nuestros coeficientes A y B son justamente las coordenadas del campo W en términos de phi U y phi B. Entonces, lo que nos están diciendo las condiciones iniciales, pues es que estamos dando un cierto vector, le vamos a llamar W0, y para ese W0 existe un único campo paralelo que empieza, digamos, en W0. Eso lo vamos a escribir como un resultadito. Entonces, dada la curva alfa y un vector W0 en el tangente, digamos, a S en un punto alfa de T0, existe un único campo paralelo a lo largo de alfa, tal que, digamos, empieza en W0. A este campo particular se le llama el transporte paralelo. Del vector original a lo largo de la curva, ¿no? Entonces, este es el concepto de transporte paralelo.
Y bueno, vamos a ver o a mencionar sobre todo porque sería mejor que vieran las demostraciones en las referencias. Vamos a mencionar, bueno, una propiedad importante de los campos paralelos y es la siguiente. Tomamos dos campos paralelos a lo largo de la misma curva y entonces la función producto escalar de W1 con W2 es constante. Uh-huh. La demostración es muy rápida, podemos verla. Para mostrar que algo es constante, basta mostrar que su derivada es 0. Entonces tomamos la derivada de esto. Recordamos que el producto escalar se comporta como el producto usual. Entonces podemos usar la regla de Leibniz de siempre. Y en cada uno de estos pedazos observen que tenemos la derivada usual, producto con un vector tangente. Si la derivada usual la separamos en su parte normal y en su parte tangente, la parte normal, producto con un vector tangente, pues eso me va a dar 0. Así que solamente sobrevive la parte tangente. Pero como estos campos son paralelos, pues esto es 0. Y eso, pues bueno, termina la demostración. Esta propiedad nos implica, a su vez, vamos a ponerlo como corolario, que el transporte paralelo es una isometría. Y ahorita explicamos qué queremos decir con esto. Tomamos nuestra superficie, tomamos nuestra curva, digamos aquí alfa de T0, alfa de T1, y supónganse que tomamos dos vectores, vamos a llamarles U0 y B0, digamos, tangentes a la superficie en alfa de T0, y que esos nos los llevamos de manera paralela hasta alfa de T1, obteniendo, digamos, los vectores U1 y B1. ¿Sí? Pero entonces, pues lo que tenemos es que el producto de U1 por B1 es exactamente el producto de U0 por B0, por la proposición anterior. ¿Sí? En ese sentido se dice que el transporte paralelo es una isometría. ¿Sí? Y de hecho es una isometría pues bastante importante porque es una isometría como muy natural que surge en el estudio de estas cosas. Muy bien. Ya nada más para terminar este video, porque si no, no va a ser un poco largo. Menciono que en el caso de las geodésicas, o en el caso, digamos, de que nuestro campo sea justamente el campo derivada de la curva, entonces el hecho de que esta cosa sea
si alfa es una geodésica y el W pues es un campo paralelo, ¿verdad? Entonces eso también nos va a dar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Ese sistema de ecuaciones ahora nos va a quedar pues más o menos de la siguiente manera. Nos va a quedar en términos de los símbolos de Christoffel y todas estas cosas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Bueno, básicamente sería la derivada segunda de esta más W, digo, perdón, gamma 1, 1, 1, la derivada de A con respecto de T. No sé si me estoy equivocando. Creo que tengo que poner una A cuadrada. Esto al cuadrado. Sí, sí, así. Más 2 veces 1, 2, 1. La derivada de A con respecto de T. Derivada de... Ay, perdón. Estos son U's. O sea, las componentes de la curva. Este estaba bien. Sí. U, B más gamma 221. Este es dB de t cuadrado. ¿Sí? Esto sería la componente en φ y lo correspondiente en φb. Aquí voy a tratar de ponerlo un poquito más pequeño para que quepa. Y observen que ahora en el caso de las geodésicas nos queda una ecuación, pero esta ya no es lineal. Ya nos queda una ecuación de segundo orden, no lineal, y en este caso, pues lo que nos diría la teoría de ecuaciones diferenciales es que nuestras condiciones iniciales deberían de ser de la forma siguiente. Bueno, déjenme poner. Esto nos da un sistema de ecuaciones de segundo orden, no lineal. Y entonces, por la teoría de ecuaciones diferenciales, existe una solución local, ahora ya no está globalmente definida, local, dadas las condiciones iniciales. Ahora, las condiciones iniciales. Pero ahora las condiciones iniciales, ¿cuáles van a ser? Ahora no solo tenemos que dar los valores de las funciones u y b en un punto, sino también sus derivadas. Entonces vamos a tener que ponerle aquí u de t0, b de t0. Y aquí, bueno, como está muy chiquito, le voy a poner u' de t0, b' de t0. Eso geométricamente, ¿qué nos va a querer decir? Otra vez eso lo ponemos en un teorema. Y es que dado un punto P en mi superficie y un vector tangente a ese en P, existe un cierto intervalo, digamos epsilon,
y una curva gamma le voy a poner. Tradicionalmente las geodésicas se les denota como gamas, ¿no? Tal que gamma es una geodésica, es decir, la derivada covariante esta es 0 y cumple que pasa por P en 0 y gamma prima de 0 es B. Entonces esta es pues un teorema que nos garantiza la existencia local de las geodésicas vía un teorema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Posteriormente, bueno, se estudian con más detalle todos estos conceptos, derivada covariante, transporte paralelo y geodésicas, pero por el momento pararemos por aquí este video.